Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar o a proseguir con nuestros temas de clases de fisiología, el cual hoy vamos a discutir un poco sobre la regulación de la respiración. Los latidos y la respiración son los dos procesos rítmicos más notorios del cuerpo. Como se ha visto, el corazón tiene un marcapasos interno, pero los pulmones carecen de él. No se han encontrado actualmente células marcapasos autorrítmicas para la respiración análogas a las del corazón. Por lo tanto, el mecanismo exacto para establecer el ritmo respiratorio sigue representando un misterio. A continuación vamos a hablar sobre el control neural de la respiración y esta va a depender de estímulos repetitivos del encéfalo. Por lo tanto, existen dos razones para que esta dependencia se dé en el encéfalo. Una, a diferencia de los músculos cardíacos, los músculos estriados no pueden contraerse sin estimulación nerviosa. Y dos, la respiración requiere de acciones bien orquestadas de varios músculos y por lo tanto necesitan un mecanismo de coordinación central. Y estas van a cesar si se cortan las conexiones nerviosas a los músculos torácicos o si se corta la médula espinal cerca. Tomando en consideración el control neural, recordemos que la respiración va a ser controlada en dos niveles del encéfalo. Uno a nivel cerebral y consciente, lo que va a permitir inhalar o exhalar a voluntad. Y segundo, el inconsciente y automático. Recordemos que la mayor parte del tiempo se respira sin pensar en ello. Si no fuera así, no sería posible dormir sin miedo a sufrir un paro respiratorio. El control rítmico inconsciente de la respiración va a estar influido por retroacción sensorial que va a ser proveniente de receptores sensibles, como la presión parcial de dióxido de carbono, el pH y la presión parcial de oxígeno en la sangre arterial. A continuación, vamos a hablar de cada uno de ellos con mayor detalle. En cuanto a la presión parcial de dióxido de carbono, esta va a ser una medida de la cantidad de gas de dióxido de carbono que va a estar disuelto en la sangre y se puede decir que es un indicador crucial de la función respiratoria y del equilibrio ácido-base. Normalmente en sangre vamos a conseguir valores que oscilan entre el 45 o 35 milímetros de mercurio. Esta presión parcial de dióxido de carbono ayuda a determinar si los pulmones están eliminando eficazmente el dióxido de carbono, que sabemos que va a ser un producto de desecho del metabolismo. Este gas o va a ser un ácido respiratorio, donde los niveles de presión parcial de dióxido de carbono pueden indicar si el cuerpo está experimentando acidosis o alcalosis respiratoria, condiciones en las que el pH de la sangre va a ser o demasiado ácido o demasiado alcalino respectivamente. En cuanto al pH, a través de la ventilación alveolar, los pulmones eliminan o retienen dióxido de carbono, lo que afecta directamente el nivel de acidez o basicidad de la sangre. Y en cuanto a la presión parcial de oxígeno, esta va a ser una medida de la tensión o presión del oxígeno que se va a encontrar disuelto en sangre. Puesto que el oxígeno en los eritrocitos no afecta de manera directa las mediciones de presión parcial de oxígeno en sangre, esta presión no proporciona una medición del contenido total de oxígeno en la sangre entera. Aún así, proporciona un buen índice de la función pulmonar. Por ejemplo, si el aire inspirado tiene una presión parcial de oxígeno normal, pero la presión parcial de oxígeno arterial está por debajo de lo normal, se concluiría que el intercambio de gases en los pulmones está alterado. Así, las mediciones de presión parcial de oxígeno arterial proporcionan información valiosa en el tratamiento de personas que tienen enfermedades pulmonares, en la práctica de intervenciones quirúrgicas, como por ejemplo cuando la respiración puede estar deprimida por la anestesia, y en el cuidado de lactantes prematuros que presentan síndrome de dificultad respiratoria. Es por ello que cuando los pulmones están funcionando de manera apropiada, la presión parcial de oxígeno de la sangre arterial sistémica es de solo 5 milímetros de mercurio, menos que la presión parcial de oxígeno del aire alveolar. A una presión parcial de oxígeno normal de alrededor de 100 milímetros de mercurio, la hemoglobina está cargada casi por completo con oxígeno, lo cual es indicado por una saturación de oxihemoglobina, que es el porcentaje de oxihemoglobina de la hemoglobina total, del 97%. De este modo, un aumento de la presión parcial de oxígeno producida, por ejemplo, por respirar oxígeno al 100% a partir de un tanque de gas, no puede aumentar de manera significativa la cantidad de oxígeno contenida en los eritrocitos. En esta imagen podemos apreciar las presiones parciales de gases en la sangre.
donde los valores de la presión parcial tanto de oxígeno como de dióxido de carbono de la sangre van a ser un resultado de intercambio de gases en los alvéolos pulmonares y de intercambio de gases entre los capilares sistémicos y las células corporales. Podemos observar que tanto las arterias sistémicas como las venas sistémicas van a manejar presiones tanto de oxígeno como de dióxido de carbono muy diferentes. Existen factores que van a influir en este tipo de presiones. Por ejemplo, la ventilación, la frecuencia y la profundidad de la respiración influyen significativamente en la presión parcial de dióxido de carbono. Por ejemplo, la hiperventilación, que es una respiración rápida y profunda, reduce los niveles de presión parcial de dióxido de carbono, mientras que la hipoventilación, que es una respiración lenta y superficial, la eleva. La tasa metabólica es otro factor. El aumento del metabolismo, por ejemplo, durante el ejercicio, puede conducir a una mayor producción de dióxido de carbono, lo que podría aumentar la presión parcial de dióxido de carbono. Otro factor son afecciones pulmonares. Afecciones como la neumonía o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o mejor denominada EPOC, pueden afectar la capacidad de los pulmones para eliminar el dióxido de carbono, lo que provoca un nivel elevado de presión parcial de dióxido de carbono. Otros factores, afecciones como insuficiencias cardíacas o shock, también pueden afectar estos niveles de presión parcial de dióxido de carbono. Su interpretación: valores normales van a estar entre 35 y 45 milímetros de mercurio generalmente, y elevado, o mejor denominado hipercapnia, es cuando tenemos presiones parciales de dióxido de carbono alto, lo cual puede indicar hipoventilación, enfermedad pulmonar u otras afecciones que afectan la eliminación del dióxido de carbono. Si tenemos valores bajos, lo denominamos hipocapnia, el cual una presión parcial de dióxido de carbono baja puede ser causada por hiperventilación, ansiedad u otras condiciones que conducen a una eliminación excesiva de dióxido de carbono. La inspiración y expiración se producen por la contracción y relajación de músculos esqueléticos en respuesta de la actividad en neuronas motoras somáticas en la médula espinal. La actividad de estas neuronas motoras está controlada a su vez por tractos descendentes provenientes de neuronas en los centros de control respiratorio, en el bulbo raquídeo, y de neuronas en la corteza cerebral. Por lo tanto, en esta diapositiva vamos a presentar los centros respiratorios, el cual van a estar conformados por el bulbo raquídeo y la protuberancia anular o el puente de Barolio y los quimiorreceptores. En esta imagen podemos visualizar donde las líneas verdes van a ser la información de centros respiratorios del bulbo raquídeo y las líneas rojas van a ser los estímulos a centros espinales y músculos respiratorios, donde van a intervenir, bien sea los quimiorreceptores centrales, la noradrenalina, el nervio vago, el bulbo raquídeo y ciertos grupos respiratorios como grupo respiratorio ventral, dorsal, etc. Tres pares de centros respiratorios controlan el ciclo automático inconsciente de la respiración, que se encuentran en la formación reticular del bulbo raquídeo y la protuberancia, como podemos observar en dicha figura. Hay uno a cada lado, izquierdo y derecho, del tallo encefálico. Los dos lados se comunican entre sí para que los músculos respiratorios se contraigan de manera simétrica, como podemos observar en dicha imagen. El grupo respiratorio ventral, o con sus siglas B pequeña RG, genera el ritmo de respiración. Su información va a un centro integrador espinal que lleva a los nervios intercostales frénicos, a los músculos intercostales y el diafragma. El grupo respiratorio dorsal DRG es un centro integrador que procesa información de varias fuentes y luego envía señales al grupo respiratorio ventral para que ajuste el ritmo respiratorio. El grupo respiratorio dorsal obtiene información de los centros encefálicos más elevados que intervienen en la influencia emocional y voluntaria sobre la respiración. A partir del grupo de respiración prontino, que lo podemos ver con sus siglas PRG, a partir del área quimiosensitiva, como son los quimiorreceptores centrales, del bulbo raquídeo y de los quimiorreceptores periféricos y receptores de estiramiento por vía de los nervios vagos y glosofaringio, la información adicional proveniente de los centros nerviosos más altos pasa por alto el grupo respiratorio dorsal y el grupo respiratorio ventral y va a los centros de integración espinales que controlan los músculos accesorios de la respiración
como los abdominales. Y así lo podemos identificar en dicha figura, que es la continuación de la que se mencionó anteriormente. El centro respiratorio vulvar se encuentra en la formación reticular y está compuesto por dos grupos de neuronas que se diferencian por su localización. El centro inspiratorio, que es el grupo respiratorio dorsal, y el centro expiratorio, que es el grupo respiratorio ventral. En cuanto al centro inspiratorio, este se encuentra en el grupo respiratorio dorsal de neuronas y controla el ritmo básico de la respiración mediante el establecimiento de frecuencia inspiratoria. El patrón de actividad en el nervio frénico consiste en un periodo de quiescencia seguido de una ráfaga de potenciales de acción cuya frecuencia aumenta durante unos segundos y después vuelven a la quiescencia. La actividad en el diafragma sigue este mismo patrón. Quiescencia, potenciales de acción que aumentan la frecuencia máxima, dando lugar a la contracción del diafragma, y la inspiración puede acortarse por la inhibición de centros respiratorios a través del centro neumotáxico. Este grupo de neuronas recibe información sensorial procedente de estos quimiorreceptores periféricos a través del nervio glosofaringeo, que es el nervio número 9, y del nervio vago, que es el nervio número 10, y de los mecanorreceptores del pulmón a través del nervio vago, donde el centro inspiratorio envía las respuestas motoras al diafragma a través de lo que ya se mencionó, el nervio frénico. En cuanto a los centros expiratorios, estos, como ya se mencionaron, se encuentran en las neuronas respiratorias ventrales y van a ser los responsables principalmente de la expiración, que normalmente es un proceso pasivo, por lo que estas neuronas están inactivas durante la respiración tranquila. Sin embargo, este centro se activa durante el ejercicio cuando la expiración se vuelve activa. En esta imagen podemos ver las ubicaciones aproximadas de los centros respiratorios del tallo encefálico, donde el centro de la ritmicidad en el bulbo raquídeo controla de manera directa la respiración, pero recibe aferencias provenientes de los centros de control de las protuberancias anulares y los quimiorreceptores. Podemos ver entonces que va a haber la participación del mesoencéfalo, la protuberancia anular y los centros respiratorios del tallo encefálico, en los que destacan el área neumotáxica, el área apnéustica y el área de ritmicidad y claramente el bulbo raquídeo. La actividad del centro de ritmicidad del bulbo raquídeo quizá esté influida por los centros en la protuberancia anular. Como resultado de investigación en animales en la cual el tallo encefálico se destruye a diferentes niveles, se han identificado dos centros de control respiratorio en la protuberancia anular. Un área, que es el centro apnéustico, parece promover la inspiración al estimular las neuronas 1 en el bulbo raquídeo. La otra área, el centro neumotáxico, parece antagonizar al centro apnéustico e inhibir la inspiración, como se menciona en la figura. Estas son las funciones de la protuberancia anular en el control rítmico de la respiración en animales de experimentación. Pero en humanos no están claras las funciones de la protuberancia anular en la regulación normal de esta respiración. En cuanto al centro apnéusico, recordemos que la apneusis va a ser un patrón de respiración anormal con inspiraciones espasmódicas prolongadas seguidas de un breve movimiento expiratorio. La estimulación de este centro apnéustico en la protuberancia inferior da lugar a este patrón de respiración en sujetos experimentales. La estimulación de estas neuronas aparentemente excita el centro inspiratorio en el bulbo, prolongando la duración de los potenciales de acción en el nervio frénico y por lo tanto la contracción del diafragma. En el caso del centro neumotáxico, este inactiva la inspiración, reduciendo la ráfaga de potenciales de acción en el nervio frénico. El centro neumotáxico se encuentra en la parte superior de la protuberancia y limita la magnitud del volumen corriente y de manera secundaria regula la frecuencia respiratoria. En ausencia de este centro persiste un ritmo de respiración normal. En cuanto a la corteza cerebral, las órdenes procedentes de la corteza cerebral pueden anular temporalmente a los centros automáticos del tronco encefálico. Por ejemplo, una persona puede hiperventilar de forma voluntaria, es decir, aumentar la frecuencia y el volumen respiratorio. La consecuencia de la hiperventilación va a ser la disminución de la presión de dióxido de carbono que hace que el pH arterial aumente. Sin embargo, la hiperventilación es autolimitada, puesto que la disminución de la presión parcial de dióxido de carbono provocará inconsciencia y la persona volverá a un patrón de respiración normal.
aunque es más difícil, una persona puede hipoventilar de forma voluntaria, es decir, contener la respiración. La hipoventilación causa la disminución de la presión parcial de oxígeno y el incremento de la presión parcial de dióxido de carbono, siendo ambos efectos fuertes estímulos para la ventilación. Un periodo de hiperventilación previo puede prolongar el tiempo de apnea. En cuanto a los quimiorreceptores, ellos se van a encontrar en el tronco encefálico controlando la respiración, procesando la información sensorial, es decir, de forma eferente, y enviando información motora, de forma eferente, al diafragma. De la información sensorial que llega del tronco encefálico, la más importante es la que se refiere a la presión parcial de oxígeno, de dióxido de carbono y al pH arterial. Estos quimiorreceptores se van a clasificar en quimiorreceptores centrales, que van a estar en el tronco encefálico y son los más importantes para el control de la respiración minuto a minuto. Se encuentran en la superficie ventral del bulbo, cerca del punto de salida de los nervios glosofaringios y del nervio vago, y solo a corta distancia del centro inspiratorio vulvar. Por lo tanto, los quimiorreceptores centrales están directamente comunicados con el centro inspiratorio. Los quimiorreceptores del tronco encefálico son extraordinariamente sensibles a los cambios de pH del líquido cefalorraquídeo, de forma que si el líquido o el pH del líquido cefalorraquídeo baja, se origina un aumento de la frecuencia respiratoria, es decir, hiperventilación. Y si el pH del líquido cefalorraquídeo aumenta, disminuye la frecuencia respiratoria, es decir, hipoventilación. Los quimiorreceptores vulvares responden directamente a los cambios en el pH del líquido cefalorraquídeo y de forma indirecta a los cambios de la presión parcial de dióxido de carbono arterial. Los números sobre un círculo en la figura corresponden a las siguientes etapas que vamos a ver a continuación. Primero, en la sangre el dióxido de carbono se combina de forma reversible con agua para formar hidrogenones y bicarbonato a través de reacciones ya conocidas. La barrera hematoencefálica es relativamente impermeable al hidrogenión y al bicarbonato, por lo que estos iones quedan atrapados en el compartimiento vascular y no entran al cerebro. Sin embargo, el dióxido de carbono es bastante permeable a través de la barrera hematoencefálica y entra en el líquido extracelular del cerebro. Segundo, el dióxido de carbono también va a ser permeable a través de la barrera del cerebro, el líquido cefalorraquídeo, y va a entrar en este líquido. Y tercero, en el líquido cefalorraquídeo, el dióxido de carbono se va a convertir en hidrogenión y bicarbonato. De esta forma, los incrementos de la presión parcial de dióxido de carbono arterial dan lugar a aumento en la presión de dióxido de carbono del líquido cefalorraquídeo, lo que hace aumentar las concentraciones de hidrogeniones en el líquido cefalorraquídeo, disminuyendo así su pH. En cuanto al cuarto y quinto punto, los quimiorreceptores centrales van a estar muy cerca del líquido cefalorraquídeo y van a detectar la disminución del pH. Una disminución del pH va a indicar al centro inspiratorio que debe aumentar la frecuencia respiratoria, es decir, hiperventilación. En resumen, el objetivo de los quimiorreceptores centrales es mantener la presión parcial de dióxido de carbono arterial dentro de los intervalos normales si es posible. Por lo tanto, los aumentos de la presión parcial de dióxido de carbono arterial dan lugar a incrementos de la presión parcial de dióxido de carbono en el cerebro y en el líquido cefalorraquídeo, lo que reduce el pH de dicho líquido. Una disminución del pH en el líquido cefalorraquídeo es detectado por los quimiorreceptores centrales de hidrogeniones que van a indicar al centro inspiratorio que debe aumentar la frecuencia respiratoria. Entonces se expirará más dióxido de carbono y la presión parcial de dióxido de carbono arterial disminuirá hasta un valor normal. También existen quimiorreceptores periféricos de oxígeno, dióxido de carbono e hidrogeniones, y en los cuerpos carotídeos localizados en la bifurcación de las arterias carótidas comunes y en los cuerpos aórticos por encima y por debajo del arco aórtico. La información acerca de la presión parcial de oxígeno y dióxido de carbono y el pH arterial se envía al centro inspiratorio vulvar a través de los nervios o los pares craneales 9 y 10, que ponen en marcha un cambio adecuado de la frecuencia respiratoria. Los quimiorreceptores periféricos detectan cada uno de los siguientes cambios de la composición de la sangre arterial que causan un aumento en la frecuencia respiratoria.
Estas respuestas de los quimiorreceptores periféricos detectan disminuciones de la presión parcial de oxígeno arterial, incremento de la presión parcial de dióxido de carbono arterial y disminuciones del pH arterial. En cuanto a las disminuciones de la presión parcial de oxígeno arterial, la responsabilidad más importante de los quimiorreceptores periféricos consiste en detectar los cambios de la presión parcial de oxígeno arterial. Sin embargo, de forma sorprendente, los quimiorreceptores periféricos son relativamente insensibles a los cambios de estas presiones. Responden cuando la presión parcial de oxígeno disminuye por debajo de 60 milímetros de mercurio. De esta forma, si la presión parcial de oxígeno arterial está entre 100 y 60, la frecuencia respiratoria es prácticamente constante. Sin embargo, si la presión parcial de oxígeno arterial es inferior a 60 milímetros de mercurio, la frecuencia respiratoria aumenta de forma brusca y lineal. En este intervalo, la presión parcial de oxígeno, los quimiorreceptores son extraordinariamente sensibles al oxígeno. De hecho, responden tan rápidamente que la frecuencia de disparo de las neuronas sensoriales puede cambiar durante un único ciclo respiratorio. En cuanto al segundo punto de incremento de la presión parcial de dióxido de carbono arterial, los quimiorreceptores periféricos también detectan incrementos de esta presión, pero el efecto es menos importante que su respuesta a las disminuciones de la presión parcial de oxígeno. La detección de cambios de la presión parcial de dióxido de carbono por los quimiorreceptores periféricos también es menos importante que la detección de los cambios en la presión parcial de dióxido de carbono por quimiorreceptores centrales. En cuanto al tercer punto de disminuciones de pH arterial, las disminuciones del pH arterial causan un aumento de la ventilación mediado por quimiorreceptores periféricos de hidrogeniones. Este efecto es independiente de los cambios de la presión parcial de dióxido de carbono arterial y va a estar mediado solo por quimiorreceptores de los cuerpos carotídeos, no por los situados en los cuerpos aórticos. Por lo tanto, en la acidosis metabólica, en la que existe una disminución de pH arterial, los quimiorreceptores periféricos son estimulados directamente para incrementar la frecuencia de ventilación, la compensación respiratoria de la acidosis metabólica. En esta imagen podemos ver las aferencias sensoriales desde los cuerpos aórticos y carotídeos, donde los quimiorreceptores periféricos incluyen los cuerpos aórticos ubicados alrededor del arco aórtico y los cuerpos carotídeos situados en cada arteria carótida primitiva en el punto donde se ramifican hacia las arterias carótidas internas y externas, como se pueden visualizar en dicha figura. Los cuerpos aórticos y carotídeos no deben confundirse con los senos aórticos y carotídeos, que están ubicados dentro de estas arterias. Los senos aórticos y carotídeos contienen receptores que vigilan la presión arterial. Los quimiorreceptores periféricos controlan la respiración de manera indirecta por medio de fibras nerviosas sensoriales que van hacia el bulbo raquídeo. Los cuerpos aórticos envían información sensorial hacia el bulbo raquídeo en el nervio vago o el nervio número 10. Los cuerpos carotídeos estimulan fibras sensoriales en el nervio glosofaríngeo o el par número 9. Además de los quimiorreceptores, hay otros tipos de receptores que van a intervenir en el control de la respiración. Tenemos 4. Los receptores de estiramiento pulmonar, receptores articulares y musculares, receptores irritantes y los receptores J. Los receptores de estiramiento pulmonar destacan los mecanorreceptores que se encuentran en el músculo liso de las vías aéreas. Cuando estos son estimulados por la distensión de los pulmones y las vías aéreas, inician una disminución refleja de la frecuencia respiratoria al prolongar el tiempo expirado. Esto se denomina reflejo de Herring-Brewer. En cuanto a los receptores articulares y musculares, los mecanorreceptores de las articulaciones y los músculos detectan el movimiento de las extremidades e indican al centro respiratorio que debe incrementar la frecuencia respiratoria. Esta información es importante en la respuesta ventilatoria precoz o anticipatoria al ejercicio. En cuanto a los receptores irritantes de productos químicos y partículas nocivas están entre las células epiteliales que recubren las vías aéreas. La información de estos receptores viaja hacia el bulbo a través del 10º par craneal y origina la constricción refleja del músculo liso bronquial y el incremento de la frecuencia respiratoria.
Y en cuanto a los receptores J, los receptores yuxtacapilares o J se encuentran en las paredes alveolares y por lo tanto cerca de los capilares. La ingurgitación de los capilares pulmonares con sangre y los incrementos en el volumen del líquido intersticial pueden activar estos receptores y hacer que aumente la frecuencia respiratoria. Por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca izquierda, la sangre retrocede hacia la circulación pulmonar y los receptores J provocan un cambio en el patrón respiratorio, dando lugar a una respiración superficial rápida y disnea, que es dificultad para respirar. En esta tabla podemos ver la sensibilidad de los quimiorreceptores a cambio de los gases y el pH de la sangre. Entonces, si hay un estímulo que aumente, por ejemplo, la presión parcial del dióxido de carbono, va a actuar quimiorreceptores del bulbo raquídeo, de los cuerpos aórticos y carotídeos, donde estos quimiorreceptores del bulbo raquídeo van a ser sensibles al pH del líquido cefalorraquídeo. Esta difusión de dióxido de carbono desde la sangre hacia el líquido cefalorraquídeo va a disminuir el pH de este último para formar ácido carbónico. De modo similar, estos cuerpos aórticos y carotídeos van a ser estimulados por una disminución del pH sanguíneo inducido por un aumento de dióxido de carbono en sangre. Si hay un estímulo de disminución del pH, van a participar quimiorreceptores de cuerpos aórticos y carotídeos, donde el pH sanguíneo disminuido va a estimular los quimiorreceptores periféricos, de manera independiente del efecto de dióxido de carbono en sangre. Estos quimiorreceptores en el bulbo raquídeo no son afectados por cambios de pH en sangre porque el hidrogenión no puede cruzar la barrera hematoencefálica. Y si hay un estímulo donde hay una disminución de la presión parcial de oxígeno, van a participar quimiorreceptores de los cuerpos carotídeos, ya que si esta presión baja en sangre, produce la hipoxemia y esto aumenta la respuesta de los quimiorreceptores a incrementos de la presión parcial de dióxido de carbono en sangre y puede estimular la ventilación de manera directa cuando la presión parcial de oxígeno disminuye por debajo de los 50 milímetros de mercurio. De momento ha sido todo por hoy. Espero haya sido grata la información brindada. Muchas gracias.